En 1984, el interés por las cuerdas resucitó de repente, aparentemente por dos razones. Una era que la gente no estaba haciendo, en realidad, muchos progresos, en el camino de mostrar que la supergravedad era finita o que podía explicar los tipos de partículas que observamos. La otra fue la publicación de un artículo de John Swartz y Mike Green, del Queen Mary College, de Londres, que mostraba que la teoría de cuerdas podía ser capaz de explicar la existencia de partículas que tienen incorporado un carácter levógiro, como algunas de las partículas que observamos. Cualesquiera que fuesen las razones, pronto un gran número de personas comenzó a trabajar en la teoría de cuerdas y se desarrolló una nueva versión, las llamadas cuerdas heteróticas, que parecía que podría ser capaz de explicar los tipos de partículas que observamos. Las teorías de cuerdas también conducen a infinitos, pero se piensa que todos ellos desaparecerán en versiones como la de las cuerdas heteróticas, aunque esto no se sabe aún con certeza. Las teorías de cuerdas, sin embargo, presentan un problema mayor, parecen ser consistentes solo si el espacio-tiempo tiene o 10 o 26 dimensiones, en vez de las 4 usuales. Por supuesto, las dimensiones extra del espacio-tiempo constituyen un lugar común para la ciencia ficción, verdaderamente, son casi una necesidad para esta, ya que de otro modo el hecho de que la relatividad implique que no se puede viajar más rápido que la luz significa que se tardaría demasiado tiempo en viajar entre estrellas y galaxias. La idea de la ciencia ficción es que tal vez se puede tomar un atajo a través de una dimensión superior. Es posible imaginárselo de la siguiente manera. Supongamos que el espacio en el que vivimos tiene solo dos dimensiones y está curvado como la superficie de una argolla de ancla o toro, figura 11,7. Si se estuviese en un lugar del lado interior del anillo y se quisiese ir a un punto situado enfrente, se tendría que ir alrededor del lado interior del anillo. Sin embargo, si uno fuese capaz de viajar en la tercera dimensión, podría cortar en línea recta. ¿Por qué no notamos todas esas dimensiones extra si están realmente ahí? ¿Por qué vemos solamente tres dimensiones espaciales y una temporal? La sugerencia es que las otras dimensiones están curvadas en un espacio muy pequeño, algo así como una billonésima de una billonésima de una billonésima de un centímetro. Eso es tan pequeño que sencillamente no lo notamos. Vemos solamente una dimensión temporal y tres espaciales, en las cuales el espacio-tiempo es bastante plano. Es como la superficie de una naranja, si se la mira desde muy cerca está toda curvada y arrugada, pero si se la mira a distancia no se ven las protuberancias y parece que es lisa. Lo mismo ocurre con el espacio-tiempo, a una escala muy pequeña tiene 10 dimensiones y está muy curvado, pero a escalas mayores no se ven ni la curvatura ni las dimensiones extra. Si esta imagen fuese correcta, presagiaría malas noticias para los aspirantes a viajeros. Las dimensiones extra serían con mucho demasiado pequeñas para admitir una nave espacial entera. Plantea, sin embargo, otro problema importante. Porque deben estar arrolladas en un pequeño ovillo algunas de las dimensiones, pero no todas. Presumiblemente, en el universo primitivo todas las dimensiones habrían estado muy curvadas. ¿Por qué solo se aplanaron una dimensión temporal y tres espaciales, mientras que las restantes dimensiones permanecieron fuertemente arrolladas? Figura 11 en 7. Una posible respuesta la encontraríamos en el principio antrópico. Dos dimensiones espaciales no parecen ser suficientes para permitir el desarrollo de seres complicados como nosotros. Por ejemplo, animales bidimensionales sobre una Tierra unidimensional tendrían que trepar unos sobre otros para adelantarse. Si una criatura bidimensional comiese algo no podría digerirlo completamente, tendría que vomitar los residuos por el mismo camino por el que se los tragó, ya que si hubiese un paso a través de su cuerpo dividiría a la criatura en dos mitades separadas, nuestro ser bidimensional se rompería, figura 11,8. Análogamente, es difícil de entender cómo podría haber circulación de la sangre en una criatura bidimensional. Figura 11 en 8. También habría problemas con más de tres dimensiones espaciales. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos disminuiría con la distancia más rápidamente de lo que lo hace en tres dimensiones. En tres dimensiones, la fuerza gravitatoria cae a un cuarto si se duplica la distancia. En cuatro dimensiones caería a un octavo, en cinco dimensiones a 1 sobre 16, y así sucesivamente.
El significado de todo esto es que las órbitas de los planetas alrededor del Sol, como por ejemplo la de la Tierra, serían inestables. La menor perturbación, tal como la producida por la atracción gravitatoria de los otros planetas sobre una órbita circular, daría como resultado el que la Tierra girara en espiral, o bien hacia el Sol o bien alejándose de él. O nos helaríamos o nos achicharraríamos. De hecho, el mismo comportamiento de la gravedad con la distancia en más de 3 dimensiones espaciales significaría que el Sol no podría existir en un estado estable en el que la presión compensase a la gravedad. O se rompería o se colapsaría para formar un agujero negro. En cualquier caso, no sería de mucha utilidad como fuente de calor y de luz para la vida sobre la Tierra. A una escala más pequeña, las fuerzas eléctricas que hacen que los electrones giren alrededor del núcleo en un átomo se comportarían del mismo modo que las fuerzas gravitatorias. Así, los electrones o escaparían totalmente del átomo o caerían en espiral en el núcleo. En cualquiera de los dos casos no podría haber átomos como nosotros los conocemos. Parece evidente que la vida, al menos como nosotros la conocemos, puede existir solamente en regiones del espacio-tiempo en las que una dimensión temporal y 3 dimensiones espaciales no están muy arrolladas. Esto significa que se podría recurrir al principio antrópico débil, en el supuesto de que se pudiese demostrar que la teoría de cuerdas permite al menos que existan tales regiones en el universo, y parece que verdaderamente lo permite. Podría haber perfectamente otras regiones del universo u otros universos, sea lo que eso pueda significar, en las cuales todas las dimensiones estuvieran muy arrolladas o en las que fueran aproximadamente planas más de 4 dimensiones, pero no habría seres inteligentes en esas regiones para observar el número diferente de dimensiones efectivas. Aparte de la cuestión del número de dimensiones que el espacio-tiempo parece tener, la teoría de cuerdas plantea aún otros problemas que tienen que ser resueltos antes de que pueda ser reconocida como la teoría unificada definitiva de la física. No sabemos aún si todos los infinitos se cancelarán unos a otros, o cómo relacionar exactamente las ondas sobre la cuerda con los tipos específicos de partículas que observamos. No obstante, es probable que en los próximos años se encuentren respuestas a estas preguntas, y que hacia el final de siglo sepamos si la teoría de cuerdas constituye verdaderamente la muy codiciada teoría unificada de la física. Pero, ¿puede haber en realidad una tal teoría unificada? ¿O estamos tal vez persiguiendo únicamente un espejismo? Parece haber tres posibilidades. 1. ¿Existe realmente una teoría unificada completa que descubriremos algún día? Si somos lo suficientemente inteligentes. 2. No existe ninguna teoría definitiva del universo, sino una sucesión infinita de teorías que describen el universo cada vez con más precisión. 3. No hay ninguna teoría del universo, los acontecimientos no pueden predecirse más allá de cierto punto, ya que ocurren de una manera aleatoria y arbitraria. Algunos sostendrían la tercera posibilidad sobre la base de que, si hubiese un conjunto completo de leyes, ello iría en contra de la libertad de Dios de cambiar de opinión e intervenir en el mundo. Es algo parecido a la vieja paradoja: ¿puede Dios hacer una piedra tan pesada que él no pueda levantarla? Sin embargo, la idea de que Dios pudiese querer cambiar de opinión es un ejemplo de la falacia, señalada por San Agustín, de imaginar a Dios como un ser que existe en el tiempo. El tiempo es una propiedad solo del universo que Dios creó. Al parecer sabía lo que quería cuando lo construyó. Con el advenimiento de la mecánica cuántica hemos llegado a reconocer que los acontecimientos no pueden predecirse con completa precisión, sino que hay siempre un grado de incertidumbre. Si se quiere, puede atribuirse esa aleatoriedad a la intervención de Dios, pero se trataría de una intervención muy extraña. No hay ninguna evidencia de que esté dirigida hacia ningún propósito. Si tuviera alguno, no sería, por definición, aleatoria. En los tiempos modernos hemos eliminado de hecho la tercera posibilidad, redefiniendo el objeto de la ciencia. Nuestra intención es formular un conjunto de leyes que nos permitan predecir acontecimientos solo hasta el límite impuesto por el principio de incertidumbre. La segunda posibilidad, la de que exista una sucesión infinita de teorías más y más refinadas, está de acuerdo con toda nuestra experiencia hasta el momento. En muchas ocasiones hemos aumentado la sensibilidad de nuestras medidas o hemos realizado un nuevo tipo de observaciones, descubriendo nuevos fenómenos que no eran predichos por la teoría existente, y para explicarlos hemos tenido que desarrollar una teoría más avanzada.
No sería, por tanto, muy sorprendente si la generación actual de teorías de gran unificación estuviese equivocada, al pretender que nada esencialmente nuevo ocurrirá entre la energía de unificación electrodébil, de alrededor de 100 G, y la energía de gran unificación, de alrededor de 1000 billones de G. Podríamos, en verdad, esperar encontrar varios niveles de estructura más básicos que los quarks y electrones que ahora consideramos como partículas elementales. Sin embargo, parece que la gravedad puede poner un límite a esta sucesión de cajas dentro de cajas. Si hubiese una partícula con una energía por encima de lo que se conoce como energía de Planck, 10 millones de billones de G, un 1 seguido de 19 ceros, su masa estaría tan concentrada que se amputaría ella misma del resto del universo y formaría un pequeño agujero negro. De este modo, parece que la sucesión de teorías más y más refinadas debe tener algún límite a medida que vamos hacia energías cada vez más altas, por lo tanto, debe existir alguna teoría definitiva del universo. Por supuesto, la energía de Planck está muy lejos de las energías de alrededor de 100 G que son lo máximo que se puede producir en el laboratorio en el momento actual y no salvaremos el hueco con aceleradores de partículas en un futuro previsible. Las etapas iniciales del universo, sin embargo, fueron un ruedo en el que tales energías tuvieron que haberse dado. Pienso que hay una gran probabilidad de que el estudio del universo primitivo y las exigencias de consistencia matemática nos conduzcan a una teoría unificada completa dentro del período de la vida de alguno de los que estamos hoy aquí, siempre suponiendo que antes no nos aniquilemos a nosotros mismos. ¿Qué supondría descubrir realmente la teoría última del universo? Como se explicó en el capítulo 1, nunca podríamos estar suficientemente seguros de haber encontrado verdaderamente la teoría correcta, ya que las teorías no pueden ser demostradas. Pero si la teoría fuese matemáticamente consistente e hiciese predicciones que concordasen siempre con las observaciones, podríamos estar razonablemente seguros de que se trataría de la correcta. Llegaría a su fin un largo y glorioso capítulo en la historia de la lucha intelectual de la humanidad por comprender el universo. Pero ello también revolucionaría la comprensión de las leyes que lo gobiernan por parte de las personas corrientes. En la época de Newton, era posible, para una persona instruida, abarcar todo el conocimiento humano, al menos en términos generales. Pero, desde entonces, el ritmo de desarrollo de la ciencia lo ha hecho imposible. Debido a que las teorías están siendo modificadas continuamente para explicar nuevas observaciones, nunca son digeridas debidamente o simplificadas de manera que la gente común pueda entenderlas. Es necesario ser un especialista e incluso entonces solo se puede tener la esperanza de dominar correctamente una pequeña parte de las teorías científicas. Además, el ritmo de progreso es tan rápido que lo que se aprende en la escuela o en la universidad está siempre algo desfasado. Solo unas pocas personas pueden ir al paso del rápido avance de la frontera del conocimiento y tienen que dedicar todo su tiempo a ello y especializarse en un área reducida. El resto de la población tiene poca idea de los adelantos que se están haciendo o de la expectación que están generando. Hace 70 años, si teníamos que creer a Eddington, solo 2 personas entendían la teoría general de la relatividad. Hoy en día decenas de miles de graduados universitarios la entienden y a muchos millones de personas les es al menos familiar la idea. Si se descubriese una teoría unificada completa, sería solo una cuestión de tiempo el que fuese digerida y simplificada del mismo modo y enseñada en las escuelas, al menos en términos generales. Todos seríamos capaces, entonces, de poseer alguna comprensión de las leyes que gobiernan el universo y son responsables de nuestra existencia. Incluso si descubriésemos una teoría unificada completa, ello no significaría que fuésemos capaces de predecir acontecimientos en general, por 2 razones. La primera es la limitación que el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica establece sobre nuestra capacidad de predicción. No hay nada que podamos hacer para darle la vuelta a esto. En la práctica, sin embargo, esta primera limitación es menos restrictiva que la segunda. Esta surge del hecho de que no podríamos resolver exactamente las ecuaciones de la teoría, excepto en situaciones muy sencillas. Incluso no podemos resolver exactamente el movimiento de 3 cuerpos en la teoría de la gravedad de Newton, y la dificultad aumenta con el número de cuerpos y la complejidad de la teoría. Conocemos ya las leyes que gobiernan el comportamiento de la materia en todas las condiciones excepto en las más extremas. En particular, conocemos las leyes básicas que subyacen bajo toda la química y la biología.
Ciertamente, aún no hemos reducido estas disciplinas al estado de problemas resueltos, hemos tenido, hasta ahora, poco éxito prediciendo el comportamiento humano a partir de ecuaciones matemáticas. Por lo tanto, incluso si encontramos un conjunto completo de leyes básicas, quedará todavía para los años venideros la tarea intelectualmente retadora de desarrollar mejores métodos de aproximación, de modo que podamos hacer predicciones útiles sobre los resultados probables en situaciones complicadas y realistas. Una teoría unificada completa, consistente, es solo el primer paso. Nuestra meta es una completa comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor y de nuestra propia existencia. Capítulo 12. Conclusión. Nos hallamos en un mundo desconcertante. Queremos darle sentido a lo que vemos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del universo? ¿Cuál es nuestro lugar en él y de dónde surgimos él y nosotros? ¿Por qué es como es? Para tratar de responder a estas preguntas adoptamos una cierta imagen del mundo. Del mismo modo que una torre infinita de tortugas sosteniendo a una tierra plana es una imagen mental, lo es la teoría de las supercuerdas. Ambas son teorías del universo, aunque la última es mucho más matemática y precisa que la primera. A ambas teorías les falta comprobación experimental. Nadie ha visto nunca una tortuga gigante con la tierra sobre su espalda, pero tampoco ha visto nadie una supercuerda. Sin embargo, la teoría de la tortuga no es una teoría científica porque supone que la gente debería poder caerse por el borde del mundo. No se ha observado que esto coincida con la experiencia, salvo que resulte ser la explicación de por qué ha desaparecido, supuestamente, tanta gente en el Triángulo de las Bermudas. Los primeros intentos teóricos de describir y explicar el universo involucraban la idea de que los sucesos y los fenómenos naturales eran controlados por espíritus con emociones humanas, que actuaban de una manera muy humana e impredecible. Estos espíritus habitaban en lugares naturales, como ríos y montañas, incluidos los cuerpos celestes, como el Sol y la Luna. Tenían que ser aplacados y había que solicitar sus favores para asegurar la fertilidad del suelo y la sucesión de las estaciones. Gradualmente, sin embargo, tuvo que observarse que había algunas regularidades. El sol siempre salía por el este y se ponía por el oeste se hubiese o no se hubiese hecho un sacrificio al dios del sol. Además, el sol, la luna y los planetas seguían caminos precisos a través del cielo, que podían predecirse con antelación y con precisión considerables. El sol y la luna podían aún ser dioses, pero eran dioses que obedecían leyes estrictas, aparentemente sin ninguna excepción, si se dejan a un lado historias como la de Josué deteniendo el sol. Al principio, estas regularidades y leyes eran evidentes solo en astronomía y en pocas situaciones más. Sin embargo, a medida que la civilización evolucionaba, y particularmente en los últimos 300 años, fueron descubiertas más y más regularidades y leyes. El éxito de estas leyes llevó a Laplace, a principios del siglo VI, a postular el determinismo científico, es decir, sugirió que había un conjunto de leyes que determinarían la evolución del universo con precisión, dada su configuración en un instante. El determinismo de Laplace era incompleto en dos sentidos. No decía cómo deben elegirse las leyes y no especificaba la configuración inicial del universo. Esto se lo dejaba a Dios. Dios elegiría cómo comenzó el universo y qué leyes obedecería, pero no intervendría en el universo una vez que éste se hubiese puesto en marcha. En realidad, Dios fue confinado a las áreas que la ciencia del siglo VI no entendía. Sabemos ahora que las esperanzas de Laplace sobre el determinismo no pueden hacerse realidad, al menos en los términos que él pensaba. El principio de incertidumbre de la mecánica cuántica implica que ciertas parejas de cantidades, como la posición y la velocidad de una partícula, no pueden predecirse con completa precisión. La mecánica cuántica se ocupa de esta situación mediante un tipo de teorías cuánticas en las que las partículas no tienen posiciones ni velocidades bien definidas, sino que están representadas por una onda. Estas teorías cuánticas son deterministas en el sentido de que proporcionan leyes sobre la evolución de la onda en el tiempo. Así, si se conoce la onda en un instante, puede calcularse en cualquier otro instante. El elemento aleatorio, impredecible, entra en juego solo cuando tratamos de interpretar la onda en términos de las posiciones y velocidades de partículas. Pero quizás ese es nuestro error, tal vez no existan posiciones y velocidades de partículas, sino solo ondas. Se trata simplemente de que intentamos ajustar las ondas a nuestras ideas preconcebidas de posiciones y velocidades.
El mal emparejamiento que resulta es la causa de la aparente impredictibilidad. En realidad, hemos redefinido la tarea de la ciencia como el descubrimiento de leyes que nos permitan predecir acontecimientos hasta los límites impuestos por el principio de incertidumbre. Queda, sin embargo, la siguiente cuestión, ¿cómo o por qué fueron escogidas las leyes y el estado inicial del universo? En este libro he dado especial relieve a las leyes que gobiernan la gravedad, debido a que es la gravedad la que determina la estructura del universo a gran escala, a pesar de que es la más débil de las cuatro categorías de fuerzas. Las leyes de la gravedad eran incompatibles con la perspectiva mantenida hasta hace muy poco de que el universo no cambia con el tiempo. El hecho de que la gravedad sea siempre atractiva implica que el universo tiene que estar expandiéndose o contrayéndose. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, tuvo que haber habido un estado de densidad infinita en el pasado, el Big Bang, que habría constituido un verdadero principio del tiempo. De forma análoga, si el universo entero se colapsase de nuevo tendría que haber otro estado de densidad infinita en el futuro, el Big Crunch, que constituiría un final del tiempo. Incluso si no se colapsase de nuevo, habría singularidades en algunas regiones localizadas que se colapsarían para formar agujeros negros. Estas singularidades constituirían un final del tiempo para cualquiera que cayese en el agujero negro. En el Big Bang y en las otras singularidades todas las leyes habrían fallado, de modo que Dios aún habría tenido completa libertad para decidir lo que sucedió y cómo comenzó el universo. Cuando combinamos la mecánica cuántica con la relatividad general parece haber una nueva posibilidad que no surgió antes, el espacio y el tiempo juntos podrían formar un espacio de 4 dimensiones finito, sin singularidades ni frontera, como la superficie de la Tierra pero con más dimensiones. Parece que esta idea podría explicar muchas de las características observadas del universo, tales como su uniformidad a gran escala y también las desviaciones de la homogeneidad a más pequeña escala, como las galaxias, estrellas e incluso los seres humanos. Podría incluso explicar la flecha del tiempo que observamos. Pero si el universo es totalmente autocontenido, sin singularidades ni frontera, y es descrito completamente por una teoría unificada, todo ello tiene profundas aplicaciones sobre el papel de Dios como creador. Einstein una vez se hizo la pregunta, ¿cuántas posibilidades de elección tenía Dios al construir el universo? Si la propuesta de la no existencia de frontera es correcta, no tuvo ninguna libertad en absoluto para escoger las condiciones iniciales. Habría tenido todavía, por supuesto, la libertad de escoger las leyes que el universo obedecería. Esto, sin embargo, pudo no haber sido realmente una verdadera elección, puede muy bien existir solo una, o un pequeño número de teorías unificadas completas, tales como la teoría de las cuerdas heteróticas, que sean autoconsistentes y que permitan la existencia de estructuras tan complicadas como seres humanos que puedan investigar las leyes del universo e interrogarse acerca de la naturaleza de Dios. Incluso si hay solo una teoría unificada posible, se trata únicamente de un conjunto de reglas y de ecuaciones. ¿Qué es lo que insufla fuego en las ecuaciones y crea un universo que puede ser descrito por ellas? El método usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debe haber un universo que sea descrito por el modelo. ¿Por qué atraviesa el universo por todas las dificultades de la existencia? Es la teoría unificada tan convincente que ocasiona su propia existencia. Cero necesita un creador y, si es así, ¿tiene este algún otro efecto sobre el universo? ¿Y quién lo creó a él? Hasta ahora, la mayoría de los científicos han estado demasiado ocupados con el desarrollo de nuevas teorías que describen cómo es el universo para hacerse la pregunta de por qué. Por otro lado, la gente cuya ocupación es preguntarse por qué, los filósofos, no han podido avanzar al paso de las teorías científicas. En el siglo XVIII, los filósofos consideraban todo el conocimiento humano, incluida la ciencia, como su campo, y discutían cuestiones como, ¿tuvo el universo un principio? Sin embargo, en los siglos VI y XX, la ciencia se hizo demasiado técnica y matemática para ellos, y para cualquiera, excepto para unos pocos especialistas. Los filósofos redujeron tanto el ámbito de sus indagaciones que Wittgenstein, el filósofo más famoso de este siglo, dijo, la única tarea que le queda a la filosofía es el análisis del lenguaje, que distancia desde la gran tradición filosófica de Aristóteles a Kant. No obstante, si descubrimos una teoría completa, con el tiempo habrá de ser, en sus líneas maestras,
comprensible para todos y no únicamente para unos pocos científicos. Entonces todos, filósofos, científicos y la gente corriente, seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. Si encontrásemos una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios. Albert Einstein. La conexión de Einstein con la política de la bomba nuclear es bien conocida. Firmó la famosa carta al presidente Franklin Roosevelt que impulsó a los Estados Unidos a plantearse en serio la cuestión, y tomó parte en los esfuerzos de la posguerra para impedir la guerra nuclear. Pero estas no fueron las únicas acciones de un científico arrastrado al mundo de la política. La vida de Einstein estuvo, de hecho, utilizando sus propias palabras, dividida entre la política y las ecuaciones. La primera actividad política de Einstein tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, cuando era profesor en Berlín. Asqueado por lo que entendía como un despilfarro de vidas humanas, se sumó a las manifestaciones antibélicas. Su defensa de la desobediencia civil y su aliento público para que la gente rechazase el servicio militar obligatorio no le granjearon las simpatías de sus colegas. Luego, después de la guerra, dirigió sus esfuerzos hacia la reconciliación y la mejora de las relaciones internacionales. Esto tampoco le hizo popular, y pronto sus actitudes políticas le hicieron difícil el poder visitar los Estados Unidos, incluso para dar conferencias. La segunda gran causa de Einstein fue el sionismo. Aunque era de ascendencia judía, Einstein rechazó la idea bíblica de Dios. Sin embargo, al advertir cómo crecía el antisemitismo, tanto antes como durante la Primera Guerra Mundial, se identificó gradualmente con la comunidad judía y, más tarde, se hizo abierto partidario del sionismo. Una vez más la impopularidad no le impidió hablar de sus ideas. Sus teorías fueron atacadas, se fundó incluso una organización anti-Einstein. Un hombre fue condenado por incitar a otros a asesinar a Einstein y multado solo con $6. Pero Einstein era flemático. Cuando se publicó un libro titulado 100 autores en contra de Einstein, él replicó: si yo estuviese equivocado, uno solo habría sido suficiente. En 1933, Hitler llegó al poder. Einstein estaba en América y declaró que no regresaría a Alemania. Luego, mientras la milicia nazi invadía su casa y confiscaba su cuenta bancaria, un periódico de Berlín desplegó en titulares: buenas noticias de Einstein, no vuelve. Ante la amenaza nazi, Einstein renunció al pacifismo y, finalmente, temiendo que los científicos alemanes construyesen una bomba nuclear, propuso que los Estados Unidos fabricasen la suya. Pero, incluso antes de que estallara la primera bomba atómica, advertía públicamente sobre los peligros de la guerra nuclear y proponía el control internacional de las armas atómicas. Durante toda su vida, los esfuerzos de Einstein por la paz probablemente no lograron nada duradero y, ciertamente, le hicieron ganar pocos amigos. Su elocuente apoyo a la causa sionista, sin embargo, fue debidamente reconocido en 1952, cuando le fue ofrecida la presidencia de Israel. Él rehusó, diciendo que creía que era demasiado ingenuo para la política. Pero tal vez su verdadera razón era diferente. Utilizando de nuevo sus palabras: las ecuaciones son más importantes para mí, porque la política es para el presente, pero una ecuación es algo para la eternidad. Galileo Galilei. Tal vez más que ninguna otra persona, Galileo fue el responsable del nacimiento de la ciencia moderna. Su célebre conflicto con la Iglesia Católica afectaba al núcleo de su pensamiento filosófico, ya que Galileo fue uno de los primeros en sostener que el hombre podía llegar a comprender cómo funciona el mundo y, además, que podría hacerlo observando el mundo real. Galileo había creído en la teoría copernicana que los planetas giraban alrededor del Sol desde muy pronto, pero solo cuando encontró la evidencia necesaria para sostener la idea, comenzó a apoyarla públicamente. Escribió sobre la teoría de Copérnico en italiano, no en el latín académico usual, y rápidamente sus puntos de vista fueron respaldados ampliamente fuera de las universidades. Esto molestó a los profesores aristotélicos, que se unieron contra él intentando convencer a la Iglesia Católica de que prohibiese el copernicanismo. Galileo, preocupado por ello, viajó a Roma para hablar con las autoridades eclesiásticas. Arguyó que la Biblia no estaba pensada para decirnos nada sobre las teorías científicas, y que era normal suponer que cuando la Biblia entraba en conflicto con el sentido común estaba siendo alegórico.
Pero la Iglesia estaba temerosa de un escándalo que pudiese debilitar su lucha contra el protestantismo y, por tanto, tomó medidas represivas. En 1616 declaró al copernicanismo falso y erróneo, y ordenó a Galileo no defender o sostener la doctrina nunca más. Galileo se sometió. En 1623, un antiguo amigo de Galileo fue hecho papa. Inmediatamente, Galileo trató de que el decreto de 1616 fuese revocado. Fracasó, pero consiguió obtener permiso para escribir un libro discutiendo las teorías aristotélica y copernicana, aunque con dos condiciones: que no tomaría partido por ninguna de ellas y que llegaría a la conclusión de que el hombre no podría determinar en ningún caso cómo funciona el mundo, ya que Dios podría producir los mismos efectos por caminos inimaginados por el hombre, el cual no podía poner restricciones a la omnipotencia divina. El libro, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, fue terminado y publicado en 1632, con el respaldo absoluto de los censores, y fue inmediatamente recibido en toda Europa como una obra maestra, literaria y filosófica. Pronto el Papa, dándose cuenta de que la gente estaba viendo el libro como un convincente argumento en favor del copernicanismo, se arrepintió de haber permitido su publicación. El Papa argumentó que, aunque el libro tenía la bendición oficial de los censores, Galileo había contravenido el decreto de 1616. Llevó a Galileo ante la Inquisición, que lo sentenció a prisión domiciliaria de por vida y le ordenó que renunciase públicamente al copernicanismo. Por segunda vez, Galileo se sometió. Galileo siguió siendo un católico fiel, pero su creencia en la independencia de la ciencia no había sido destruida. 4 años antes de su muerte, en 1642, mientras estaba aún preso en su casa, el manuscrito de su segundo libro importante fue pasado de contrabando a un editor en Holanda. Este trabajo, conocido como Dos Nuevas Ciencias, más incluso que su apoyo a Copérnico, fue lo que iba a constituir la génesis de la física. Isaac Newton. Isaac Newton no era un hombre afable. Sus relaciones con otros académicos fueron escandalosas, pasando la mayor parte de sus últimos tiempos enredado en acaloradas disputas. Después de la publicación de los Principia Mathematica, seguramente el libro más influyente jamás escrito en el campo de la física, Newton había ascendido rápidamente en importancia pública. Fue nombrado presidente de la Royal Society y se convirtió en el primer científico de todos los tiempos que fue armado caballero. Newton entró pronto en pugna con el astrónomo real, John Flamsteed, quien antes le había proporcionado muchos de los datos necesarios para los Principia, pero que ahora estaba ocultando información que Newton quería. Newton no aceptaría un no por respuesta. Él mismo se había nombrado para la junta directiva del Observatorio Real, y trató entonces de forzar la publicación inmediata de los datos. Finalmente, se las arregló para que el trabajo de Flamsteed cayese en las manos de su enemigo mortal, Edmund Halley, y fuese preparado para su publicación. Pero Flamsteed llevó el caso a los tribunales y, en el último momento, consiguió una orden judicial impidiendo la distribución del trabajo robado. Newton se encolerizó y buscó su venganza eliminando sistemáticamente todas las referencias a Flamsteed en posteriores ediciones de los Principia. Mantuvo una disputa más seria con el filósofo alemán Gottfried Leibniz. Ambos, Leibniz y Newton, habían desarrollado independientemente el uno del otro una rama de las matemáticas llamada cálculo, que está en la base de la mayor parte de la física moderna. Aunque sabemos ahora que Newton descubrió el cálculo años antes que Leibniz, publicó su trabajo mucho después. Sobrevino un gran escándalo sobre quién había sido el primero, con científicos que defendían vigorosamente a cada uno de los contendientes. Hay que señalar, no obstante, que la mayoría de los artículos que aparecieron en defensa de Newton estaban escritos originalmente por su propia mano y publicados bajo el nombre de amigos. Cuando el escándalo creció, Leibniz cometió el error de recurrir a la Royal Society para resolver la disputa. Newton, como presidente, nombró un comité imparcial para que investigase, casualmente compuesto en su totalidad por amigos suyos. Pero eso no fue todo. Newton escribió entonces él mismo los informes del comité e hizo que la Royal Society los publicara, acusando oficialmente a Leibniz de plagio. No satisfecho todavía, escribió además un análisis anónimo del informe en la propia revista de la Royal Society. Después de la muerte de Leibniz, se cuenta que Newton declaró que había sentido gran satisfacción rompiendo el corazón de Leibniz.
En la época de estas dos disputas, Newton había abandonado ya Cambridge y la vida universitaria. Había participado activamente en la política anticatólico en dicha ciudad y posteriormente en el Parlamento, y fue recompensado finalmente con el lucrativo puesto de director de la Real Casa de la Moneda. Allí pudo desplegar su carácter taimado y corrosivo de una manera socialmente más aceptable, dirigiendo con éxito una importante campaña contra la falsificación de moneda que llevó incluso a varios hombres a la horca. Glosario. Aceleración. Ritmo al que cambia la velocidad de un objeto. Acelerador de partículas, máquina que, empleando electroimanes, puede acelerar partículas cargadas en movimiento, dándoles más energía. Agujero negro, región del espacio-tiempo de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar, debido a la enorme intensidad de la gravedad. Capítulo 6. Agujero negro primitivo, agujero negro creado en el universo primitivo. Antipartícula. Cada tipo de partícula material tiene una antipartícula correspondiente. Cuando una partícula choca con su antipartícula se aniquilan ambas, quedando solo energía. Átomo. Unidad básica de la materia ordinaria, compuesta de un núcleo diminuto, consistente en protones y neutrones, rodeado por electrones que giran alrededor de él. Big Bang, la singularidad en el principio del universo. Big Crunch, la singularidad en el final del universo. Campo. Algo que existe a través de todo el tiempo y el espacio, en oposición a una partícula que existe en un solo punto en un instante. Campo magnético, el responsable de las fuerzas magnéticas, actualmente incluido, junto con el campo eléctrico, dentro del campo electromagnético. Carga eléctrica, propiedad de una partícula por la cual puede repeler o atraer a otras partículas que tengan una carga del mismo u opuesto signo. Cero absoluto, la temperatura más baja posible, en la cual una sustancia no contiene ninguna energía calorífica. Condición de que no haya frontera, tesis de que el universo es finito, pero no tiene ninguna frontera en el tiempo imaginario. Cono de luz, superficie en el espacio-tiempo que marca las posibles direcciones para los rayos de luz que pasan por un suceso dado. Conservación de la energía, ley de la ciencia que afirma que la energía o su equivalente en masa no puede ser creada ni destruida. Constante cosmológica, recurso matemático empleado por Einstein para dar al espacio-tiempo una tendencia inherente a expandirse. Coordenadas, números que especifican la posición de un punto en el espacio y en el tiempo. Cosmología, estudio del universo como un todo. Cuanto, unidad indivisible en la que las ondas pueden ser emitidas o absorbidas. Desplazamiento hacia el rojo, enrojecimiento de la luz de una estrella que se está alejando de nosotros debido al efecto Doppler. Dimensión espacial, cualquiera de las tres dimensiones del espacio-tiempo que son espaciales, es decir, cualquiera excepto la dimensión temporal. Dualidad onda-partícula, en mecánica cuántica, concepto de que no hay distinción entre ondas y partículas, las partículas pueden a veces comportarse como ondas y las ondas como partículas. Electrón. Partícula con carga eléctrica negativa que gira alrededor del núcleo de un átomo. Enana blanca, estrella fría estable, mantenida por la repulsión debida al principio de exclusión entre electrones. Energía de la gran unificación, la energía por encima de la cual se cree que la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la interacción fuerte se hacen indistinguibles unas de otras. Energía de unificación electrodébil, la energía alrededor de 100 G por encima de la cual la distinción entre la fuerza electromagnética y la fuerza débil desaparece. Espacio, tiempo, el espacio de 4 dimensiones, cuyos puntos son los sucesos. Espectro, separación de, por ejemplo, una onda electromagnética en sus frecuencias componentes. Spin, propiedad interna de las partículas elementales, relacionada con, pero no idéntica a, el concepto ordinario de giro. Estado estacionario, el que no cambia con el tiempo. Una esfera girando a un átomo constante está estacionaria porque tiene una apariencia idéntica en cualquier instante, aunque no esté estática. Estrella de neutrones, una estrella fría, mantenida por la repulsión debida al principio de exclusión entre neutrones. Fase,
En una onda, posición en su ciclo en un instante especificado, una medida de si está en una cresta, en un valle o en algún punto entre ellos. Fotón, un cuanto de luz. Frecuencia. Para una onda, número de ciclos completos por segundo. Fuerza nuclear débil, la segunda más débil de las 4 fuerzas fundamentales, con un alcance muy corto. Afecta a todas las partículas materiales, pero no a las partículas portadoras de fuerzas. Fuerza electromagnética, la que se produce entre partículas con carga eléctrica, la segunda más fuerte de las 4 fuerzas fundamentales. Fusión nuclear, proceso en el que dos núcleos chocan y se funden para formar un único núcleo, más pesado. Geodésico, el camino más corto o más largo entre dos puntos. Horizonte de sucesos, frontera de un agujero negro. Interacción nuclear fuerte, la más fuerte de las 4 fuerzas fundamentales y la que tiene el alcance menor de todas. Mantiene juntos a los quarks dentro de los protones y los neutrones y une los protones y los neutrones para formar los núcleos de los átomos. Límite de Chandrasekhar, máxima masa posible de una estrella fría estable, por encima de la cual tiene que colapsar a un agujero negro. Longitud de onda, en una onda, distancia entre dos valles o dos crestas adyacentes. Masa, cantidad de materia de un cuerpo, su inercia o resistencia a la aceleración. Mecánica cuántica, teoría desarrollada a partir del principio cuántico de Planck y del principio de incertidumbre de Heisenberg, capítulo 4. Neutrino, partícula material elemental extremadamente ligera, posiblemente sin masa, que se ve afectada solamente por la fuerza débil y la gravedad. Neutrón, partícula sin carga, muy similar al protón, que representa aproximadamente la mitad de las partículas en el núcleo de la mayoría de los átomos. Núcleo, parte central del átomo que consta solo de protones y neutrones, mantenidos juntos por la interacción fuerte. Partícula elemental, la que se cree que no puede ser subdividida. Partícula virtual, en mecánica cuántica, partícula que no puede ser nunca detectada directamente, pero cuya existencia sí tiene efectos medibles. Peso, la fuerza ejercida sobre un cuerpo por un campo gravitatorio. Es proporcional, pero no igual, a su masa. Positrón, la antipartícula cargada positivamente del electrón. Principio antrópico, vemos el universo de la forma que es porque, si fuese diferente, no estaríamos aquí para observarlo. Principio cuántico de Planck, la idea de que la luz o cualquier otra onda clásica puede ser emitida o absorbida solamente en cuantos discretos, cuya energía es proporcional a la frecuencia. Principio de exclusión, dos partículas de spin un medio idénticas no pueden tener, dentro de los límites establecidos por el principio de incertidumbre, la misma posición y la misma velocidad. Principio de incertidumbre, nunca se puede estar totalmente seguro acerca de la posición y la velocidad de una partícula. Cuanto con más exactitud se conozca una de ellas, con menos precisión puede conocerse la otra. Proporcional. X es proporcional a Y significa que cuando Y se multiplica por cualquier número, lo mismo le ocurre a X. X es inversamente proporcional a Y significa que cuando Y se multiplica por cualquier número, X se divide por ese número. Protón. Cada una de las partículas cargadas positivamente que constituyen aproximadamente la mitad de las partículas en el núcleo de la mayoría de los átomos. Quark. Partícula elemental cargada que siente la interacción fuerte. Protones y neutrones están compuestos cada uno por 3 quarks. Radar. Sistema que emplea pulsos de ondas de radio para detectar la posición de objetos, midiendo el tiempo que un único pulso tarda en alcanzar el objeto y ser reflejado. Radiación de fondo de microondas, la procedente del brillo del universo primitivo caliente, en la actualidad tan fuertemente desplazada hacia el rojo que no aparece como luz, sino como microondas, ondas de radio con una longitud de onda de unos pocos centímetros. Radiactividad, descomposición espontánea de un tipo de núcleo atómico en otro. Rayo gamma, ondas electromagnéticas de longitud de onda muy corta, producidas en la desintegración radioactiva o por colisiones de partículas elementales. Relatividad especial, teoría de Einstein basada en la idea de que las leyes de la ciencia deben ser las mismas para todos los observadores que se mueven libremente, no importa cuál sea su velocidad.
Relatividad general, teoría de Einstein basada en la idea de que las leyes de la ciencia deben ser las mismas para todos los observadores, no importa cómo se estén moviendo. Explica la fuerza de la gravedad en términos de la curvatura de un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Segundo, luz-año, luz-distancia recorrida por la luz en un segundo o en un año. Singularidad, un punto en el espacio-tiempo en el cual la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. Singularidad desnuda, singularidad del espacio-tiempo no rodeada por un agujero negro. Suceso, un punto en el espacio-tiempo especificado por su tiempo y su lugar. Teorema de la singularidad, el que demuestra que tiene que existir una singularidad en determinadas circunstancias, en particular, que el universo tuvo que haber comenzado con una singularidad. Teorías de gran unificación, TGU, las que unifican las fuerzas electromagnéticas, fuerte y débil. Tiempo imaginario, tiempo medido utilizando números imaginarios.